Hey guys, let's roll sound. All right, let's go. Sound speed. Want to take more? Mark? Action. Cuando la música y la palabra llegan a un gran público, un grupo de especialistas opera un sistema diseñado para hacerlo realidad. Esto es el Refuerzo Sonoro, y esta es su historia en Venezuela, contada por sus protagonistas. La historia del Refuerzo Sonoro en Venezuela. Había un amigo que hablaba mucho de audio, y entonces me invitó al Poliedro porque el tío trabajaba allí. Y resulta que era cierto, el tío era Alejandro Plaza. Cuando se abre el Poliedro, el encargado de sonido del Poliedro era Alejandro Plaza. Que Aldemaro Romero me contrató a mí y contrató a Plaza. Plaza para que hiciera el sonido y yo para que hiciera la iluminación. Mi papá era el encargado de lo que era la piña. Él era el controlador que siempre estaba arriba en la parte de donde estaba la parte presidencial. El sobrino me decía, no, vamos a ayudar a mi tío porque va a haber un concierto. Se hizo fue con el equipamiento del Poliedro. Y después eso no servía para hacer los espectáculos. Entonces nosotros vinimos, entramos en el Poliedro porque nosotros teníamos los equipos para hacer espectáculos. Nosotros le hacíamos los conciertos a La Fogata. Hakon Brenner, el hermano de Vitas Brenner, vino a hacerle una producción a La Gran Fogata y lo conocimos. Hicimos amistad con Hakon Brenner y él trajo un grupo que se llama 1, 2, 3 Fuera, que es de Guatire. Fue a Maracaibo y nosotros le alquilamos los equipos. Y bueno, Hakon nos propuso venir al Poliedro de Caracas. Hicimos el sonido y conocimos a Plaza y bueno, se entusiasmó mucho con nosotros y entonces bueno, le dimos las tarjetas y Valero compró con Plaza los equipos de sonido, compraron Servin Vega. Bueno, eso lo traje unos muchachos de Maracaibo que vendían equipos. 4, vamos a decir, medio bajos y 4 trompetas. Sí, se une con Plaza, pues Plaza era el que sabía de sonido. Entonces se unen y empiezan a hacer trabajitos, pues. Cuando él tenía parte de la compañía con el señor Valero, lo aguardaban ahí también en el Poliedro. Mira, sé que ellos hicieron una sociedad, pero no funcionó. Después de esos conciertos así, del año 76, vamos a un estudio de grabación. Volví a encontrarme con Plaza y entonces me invitó a un concierto que no iba a tener en el Poliedro, sino que iba a ser a las afueras de Caracas, iba a ser en Higuerote. Era a Tito Puente. Resulta que yo tenía un amigo en Maracaibo que él me alquilaba equipos. Entonces cuando yo necesitaba, yo pedía y él me mandaba de Maracaibo los equipos. ¿Qué equipo era? ¿Cómo era ese equipo? Un PB. Un equipo PB. Bueno, ahí empecé yo a prácticamente hacerme yo mismo. Vino después de esa cuestión de Tito Puente, vino una gira de las estrellas de Fania. Cuéntanos de eso, ¿cómo fue eso? ¿Cómo salgo yo a la calle? Sí, a Con trabajar en la, calle, con sonido la, en con la la calle. familia de Fania. Eso fue más o menos el año 70 y 78, ¿no? Que vino Feria Venezuela. La primera gira de Feria en Venezuela.
Y entonces yo compré en Inglaterra una consolita que se llaman S1 de la Soundcraft, que tenía 16 canales. De ahí me mandó los equipos para hacer Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Caracas y no me acuerdo cuál era otro de los pueblos. Pero cuando voy a cobrar, lo único que me quedan son 16.000 bolívares para pagar transporte, comida, o sea, no me alcanzaba nada. Entonces de ahí fue que conseguí un préstamo de 20.000 bolívares y me metí que ese Tairico. De Tairico yo necesito que me dé por lo menos un crédito de 400.000 bolos, porque yo voy a arrancar solo. Y me dio 8 bajos, 8 trompetas, 4 amplificadores. Tenía solo amplificadores Crest. Habían unos cajones que eran los 4560 de JBL, que llevaban un altavoz de 15 pulgadas, el E140. Después tenía unas trompetas gigantescas que eran las 2350 y llevaban los drivers el 2441. Y una consola que fue lo más querido que me salió como 32.000 bolívares. Ahí esa era una consola chiquitica que se llamaba Kelsey. Se compraron unos cuantos monitores. La consola de monitores no era una consola dedicada a hacer monitores, o sea, se dedicaba a hacer monitores, pero no era una cosa especial para hacer monitores. Era una consola Soundcraft, de las más pequeñas que había, que eran 16 canales. Aparecen allí los splitters. Entonces ya había unos splitters, que teníamos un splitter de 16 canales que se adecuaba perfectamente para los 16 canales que tiene la cosa de monitores. Teníamos un ecualizador, algo así, no teníamos mayor cosa para hacer monitores, y un multi-efecto, algo así, una reverb, algo así que estaba por ahí. Era un equipo muy rudimentario. ¿En qué año se adquiere ese equipo otra vez? Cercano al 81 por allí. Sí, bueno, teníamos muy buenos micrófonos. Los micrófonos que nosotros usábamos eran Sennheiser, que hoy día pasaron a ser unos micrófonos clásicos, que son 421 y 441. Y había unos micrófonos de voces que eran Profi Power, que posteriormente se utilizó mucho, ¿no? Recuerdo que, bueno, teníamos esa escuela que era el Poliedro. El Poliedro, cuando pocos se hacían 3 eventos semanales. Cuando usted se compró ese equipo JBL, porque ahí ya le tocó también buscar un camión, ¿verdad? Para cargar. Sí, el camión me salió una golilla porque el camión me costó 50.000 bolívares, un 750, que se lo compró unos muchachos en La Guaira. Entonces, mi tremendo camión. Después el problema era el depósito para todos los equipos. Entonces el depósito era el camión. Eso era un relajo. Y el estacionamiento era el Poliedro. Así andábamos nosotros. Luego fuimos cambiando, porque ya el equipo JBL ya no era suficiente, porque ya notábamos que tenía algunas deficiencias, no tenía buenas respuestas en los subgraves y tal, y hacían falta super twister y tal, buscando así como ampliar más la gama de respuestas, ¿no? Pudimos comprar 8 subbajos. ¿Qué subbajos? Los subbajos Martin, que eran con 2 buffers de 15 pulgadas. Sí, no, y había unos super tweeters, unas cajas que, con 4 super tweeters cada caja, ¿no? Había un par de cajas de esas por cada lado. Tenemos 02 y 05. 02 y 05. Entonces teníamos todas esas 4 vías, el subbajo, el medio, las trompetas, más los super tweeters, que eran las 4 vías que utilizábamos. Bueno, nada, ya empezamos a utilizar muchísimo más equipo, ya teníamos no solamente reverb digitales, ya teníamos compresores para el sistema, después se compraron compresores para ciertas cosas. Nosotros no teníamos 3 sino 4 vías, y cada una de ellas tenía su compresión y su relación de compresión, el ataque y la recuperación de cada una de las bandas y tal, que era diferente. Ya el sistema sonaba muy bien. Cuando tuvimos los Martin, entonces comenzamos a hacer como bandas más importantes. Ya teníamos casi todos los artistas de rock band.
Ya en los 80 sí me acuerdo que era la parte de rock band, de sonoro rock band. Que era toda esa gente que sí, Jorge Ribó, Guillermo Dávila, Karina, Melissa. Me acuerdo una vez que fuimos a hacer un show de Melissa en el Hotel Meliá de Puerto La Cruz. Eso me acuerdo de los 80 y Mecano. A mi papá le tocó hacer Mecano en el Poliedro. Me acuerdo haber ido con él a la Plaza de Toros de Maracay. Y luego en el año 83, bueno, eso fue algo que marcó pauta, porque 83, 84, que fue la visita papal, la primera visita papal. Además la envergadura del sistema, además el evento como tal, los requerimientos técnicos, o sea, las condiciones que te ponían para que aquello, un espacio al aire libre, sonara como una iglesia y tal, ya eso era un poco más complicado, ya eso no era tan fácil. Nos tocó hacer Montalbán y nos tocó hacer Puerto Ordaz. Después de la visita papal nos logramos hacernos un par de consolas Soundcraft. Con todos nosotros teníamos una serie 400 que eran de repente como las series más económicas, pero bueno, sonaban muy bien. Y luego teníamos ya posibilidad de hacer 12 mezclas de monitores, ya eso era algo, imagínate, pasadísimo de vuelta en el mercado venezolano. Logramos posesionarla así como la número uno del mercado. Desplazamos al resto de las compañías porque ya hacíamos trabajo de mayor envergadura, de mucha importancia, con muy buenos resultados además. Entonces a veces me partía del equipo, hacía 2 eventos en un solo viaje y después lo volví a venir. Y así andaba. Porque es que llegó el momento que tenía tanta demanda que 3 y 4 trabajos simultáneos yo no sabía cómo hacer. Y ya teníamos tanto trabajo que inclusive tuvimos que asociarnos con Audiorama para poder cubrir todos los eventos. Y después la última sí que se compró, que era la tope de línea, era la PM3000, que era modular. Costó carísimo. Después de las Martin se inventó unas que se llamaban Servo Drive. Bajaba muchísimo más que las Martin, bajaban a 40 Hz, a 20 Hz. Los servodrive estos no tenían una bobina, ¿ok? Sino eran solamente los conos y era uno enfrente del otro. Entonces tenían un motor que tenía un eje. El eje tiraba de 2, eran como cintas que estaban fijas al centro del cono. Que cuando el eje se movía así, hacía que los conos fueran hacia adentro o fueran hacia afuera. De proceso usaba Delta Lab, que era son como unas cámaras de efecto. Después migró al PCM70, después al PCM90. Sí, tenía, claro, el DN360 lo tuvo. Y también tenía los 300, que eran individuales. Yo recuerdo que tenía una Reverb que era Ursa Major, era la marca. Los compresores, recuerdo también que tenía 160X, tenía de Urey, tenía varios compresores de estos que son, oye, estaba muy bien. Cuando me gradué de ingeniero en el 99, me fui otra vez con ellos. Ellos se cambiaron y compraron todo el equipo JBL, el Sound Power. Me acuerdo que compraron de monitores unas Jorvik. O sea, ellos trataron como que, bueno, vamos a empezar otra vez de cero. Porque tuvimos una época bastante mala. Entonces, con ese equipo empezamos otra vez a trabajar y a hacer conciertos. Entonces mi papá se inventó un rig, que era como una GSP, las 215. Entonces ponía 3 y 3. Y después las iba armando y después subían. Y quedaban las 3 así, quedaban una columna así totalmente hasta con ángulos y todo. No, yo cuando ya entro, ya mi papá no era
ya no era el mismo, ya también estaba más viejito. Él estaba más de supervisor ya. Y nosotros trabajábamos con Caldera, en la mini Miraflores. Entra Chávez y nosotros llegamos a buscar nuestras maletas, pues. Pero nos dejaron, entonces con eso fue que subsistimos. Plaza era muy fanático del sonido europeo. Le gustaba mucho la microfonía europea, le gustaban mucho las consolas europeas. Bueno, te contaba que como en esa época las compañías se complementaban mucho. Por ejemplo, hacíamos esa gira, no sé, Juan Gabriel, te puedo decir, o cualquiera de esas, se hacía junto con Valero. O igual Audiorama a veces nos dejaban equipos a nosotros, Plaza era muy amigo de Fonseca y de Bartolini, y ellos se apoyaban mucho. Habían trabajos muy grandes. Por ejemplo, se hacía un trabajo que era la bailanta sensacional, ¿no? Eso se hacía en el Paseo de los Próceres. Había que montar 3 escenarios y había que sonorizar todo el Paseo de los Próceres. Entonces, Plaza además era muy amigo de una empresa de Maracaibo. Nos juntábamos, o sea, había que poner mucho equipo y había que poner mucho equipo que no se tenía. El secreto de que trabajara mucho era que como el que mezclaba era Plaza tenía un oído envidiable y tenía una capacidad para hacer música latina que no se la he visto yo a nadie nunca. Mezclaba la salsa, o sea, como nadie, te lo digo, que como nadie, o sea, subía los faders, hacía 3 tonterías, sonaba muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que los empresarios que llevaban salsa decían, mira, vamos a contratar a Plaza, porque con Plaza estamos seguros que suena. Eso era un secreto. El otro secreto es que estaba muy bien administrada por su esposa. Porque mi papá era el genio, pero detrás del genio estaba la administradora, que era mi mamá. Porque un genio sin administración no llega a ningún lado. Bueno, la filosofía era o lo haces bien o no lo hagas. Este era el principio de todo. Si tú hacías algo mal, hasta que no lo hicieras bien, él no te iba a dejar en paz. Si él consideraba que tú no eras capaz, que también él era muy, muy tope, ¿no? De que tú lograras hacer, él simplemente te anulaba. Y te decía, no pienses. Y entonces él venía inmediatamente y él resolvía lo que tenía que resolver. La metodología era que él me enseñó, me dijo, todo tiene que sonar bien, aunque no te guste lo que escuchas. Rock, vallenato, lo que tú escuches, todo tiene que sonar bien, aunque a ti no te guste. Y perfección. Él no toleraba nada que no fuera perfecto. Siempre se entendió allí que había que prestar servicio, había que estar a tiempo, responsables, etcétera, etcétera, no sé cuánto. El equipo siempre estuvo muy bien mantenido. A ese equipo se le hacía mantenimiento constantemente. Yo no recuerdo nunca que algún show se retrasara por culpa del sonido. Bueno, es que acuérdate que no había pruebas de sonido. Entonces imagínate tú, si no había pruebas de sonido y empezaba el show y no llegaban 3 metales, por ejemplo, o 2 canales de no sé cuánto, iba a ser un desastre. Y eso era, conecta, enciende y esto suena. Plaza era un experto, él en hacer que sonara de una vez. Él subía a los faders y ya la cosa sonaba. La compañía mi papá fue un maestro, era la escuela. Él fue escuela de muchísima gente. Hay gente que me dice, yo trabajé con tu papá y yo, o sea, tanta gente que yo no guardo data de eso. De ahí todos salían y después iban a otras compañías. Entonces mi papá decía, estoy cansado ya de enseñar y al final todos se van. Pero esa es la ley. Dos papas. Los únicos papas que han venido de Venezuela, el sonido se lo hice yo. Eso fue algo ya fuera de serie, porque algo donde realmente pusimos a prueba lo que habíamos aprendido. A través de
uno de los Landaeta, que era en este caso Germán, el que estaba en el Canal 8, él nos dio a conocer. El Papa se lo dio a mi papá, una gente que se llamaba Eprotel. Las dos visitas del Papa me las dan a mí. Y eso sí fue un parto yo. Ahí sí es verdad que me volví loco. Menos mal que tenía un ingeniero japonés. Y mi papá conocía al señor Kenji Kono, que era el único ingeniero electroacústico que había acá. Era japonés. Y se puso con él a calcular exactamente toda la explanada del Montalbán. Ahí con Kenji, ahí pudimos resolver muchísimos problemas, ¿no? Porque Kenji tenía mucha facilidad para lo que era el diseño acústico, esa era su especialidad. De acuerdo, en la casa tiraban los planos y el señor Kenji calculando todo. Y después que calculó todo, ver cuáles eran los equipos idóneos para hacerlo. Eso requería de un nuevo sistema. Y ese sistema se tuvo que adquirir. No era de repente lo que queríamos, pero fue lo que pudimos conseguir, porque esa cuestión fue aprobada muy tarde, después de mediados de diciembre. Los fabricantes a mediados de diciembre ya no están trabajando. Entonces teníamos que tener el sistema aquí para principios de febrero. Nos fuimos para Nueva York un 24 de diciembre. Llegué con los zapatos rotos, tratando de conseguir equipo para poder trabajar. Nos tocó conseguir a la gente de Reco Hines, que fue lo único que conseguimos en este momento. Conseguimos comprar un sistema de trompetas y tal, con unos drivers que bajaban bastante y podían reproducir la voz. Pues. Que llegara a larga distancia. A larga distancia pues tenemos que cubrir 300 metros de profundidad. Entonces teníamos que llegar con una potencia cercana a 92 decibeles a 300 metros. Eso era mucho, pues. Era mucho para ir para el momento. Y a ellos, a mi papá y a mi mamá le dieron una casa, que son esas casas como, pareciera como donde está ahorita la Guardia Nacional en el Paraíso. Ahí armaron todo eso. Entonces, bueno, la idea era esa. Pues. Hicimos un sistema muy sofisticado, se simplificó bastante de manera que tuviese alta eficiencia. Y montamos 5 torres, ¿no? 5 torres que llegaban hasta 14 metros de altura, ¿no? Para poder llegar tan lejos. O sea, aparte del main, montaron 5 torres. No, 5 torres en total. En total. 5 torres, las cuales están distribuidas. En la parte superior, a los 14 metros, estaba el sistema de largo alcance. Y en la parte de abajo, cercano a 4 metros, 5 metros, estaba el sistema del calce cercano. Entonces incorporamos unos delay para poder retardar las torres y sincronizar con el sonido central, que era el sonido donde estaba el Papa, y que todo lo demás estuviese sincronizado en tiempo. Entonces logramos hacer eso y luego darle toda aquella profundidad que se quería, como que si estuviese en una catedral. Utilizamos una reverb digital de verdad y para poder hacer esa simulación pues, de una catedral. Y tuvimos muy buen resultado, ¿no? Y se compraron un camioncito, un 350, lo forraron todo. Después en ese camioncito era como la móvil de Plaza Sound. Me acuerdo que mi papá me dijo que apenas se termina la misa papal, lo llaman de Radio Vaticano y le dicen, todo quedó perfecto. O sea, eso mi papá dice, le llamaron del Vaticano. Después de ahí recogen todo y se fueron en convoy hasta Puerto Ordaz. Nos tocó hacer Montalbán, que fue el evento de mayor envergadura, y nos tocó hacer Puerto Ordaz, que fueron los 2 lugares de mayor concentración. Bueno, entonces nada, y salimos muy bien librados de esa partida. Yo me quedé de encargado de la Carlota cuando fue el Papa
en el 95. Por supuesto, no lo hicimos con una sola compañía, pusimos equipo de plaza y las torres de relevo las hicimos con equipo de Henry Loaiza, que tenía las Robocop estas. Para ese momento mi papá compró, fueron los Lapgruppen. Lapgruppen, que esos sí eran buenos esos amplificadores. ¿Se acuerda del modelo? Estaba en 1600 y lo último era el 4000. El señor Loaiza hizo varias torres, el resto se utilizó las mismas Recojain, pero con estos amplificadores nuevos. Me imagino que no estaba el señor Kenji Kono, pero Sí estaba, él fue el que hizo los cálculos. Me acuerdo que yo estaba en una torre y estaba con el señor Kenji al lado, y el señor Kenji así, dormió al lado mío, pegado así casi que te caes de un tubo. Con la segunda venida del Papa fue un desastre, porque todo el mundo era el artista, y el que menos importaba era el Papa. Entonces le hicieron más show, hicieron cualquier cantidad de cosas, donde entonces lo que importaba era lo que pedían los artistas, más no la misa, que era lo importante. Inventaron, al final iba a tocar la orquesta de la sinfónica, pero la juvenil y no sé qué, estaba el maestro Abreu, fue Juan Carlos Socorro a encargarse de la parte de la orquesta. El equipo todo funcionó, gracias a Dios, porque lo habíamos planificado muy bien. Porque no solamente hicimos el de la Carlota, hicimos otro. El Santuario de la Virgen de Coromoto allá en Portuguesa. Personas, los devotos que han estado durante más de 10 horas continuas, sin descanso, están saludando eufóricamente al presidente de la República. Venezolanos que está en los llanos de Coromoto. En primer lugar, la profunda vocación de pastor de este Papa Juan Pablo II. Acerca de sus palabras, podemos entonces observar cómo se aprestan a... Y estamos seguros, que así como quienes estamos frente a la cámara, ese sí quedó bonito, ese sí quedó perfecto, bonito, limpiecito y sin mucho show.